Gracias, hermano. Y bueno, vamos a la palabra. Ahorita que estábamos dando inicio al servicio, yo le digo como cada domingo, ¿verdad? A sus hermanos, dígale, oh, qué gusto de volverte a ver. Y también si ve a alguien que no estaba por aquí, dígale, se te concedió volver. Ya se me figuraba que no te iba a volver a ver. Así que bienvenida, Karen. Aquí tiene su casa, aquí tiene a su familia extendida. Y ahorita la saludamos de manera personal. Pero nos da mucho gusto que ya esté aquí, que esté con bien. Muy bien, vamos a la palabra y vamos a una porción. Esta porción la leímos también la semana pasada, pero no se asuste, no vamos a repetir la prédica. Pero vamos a hablar de algo muy similar, pero que es importante que tengamos muy en mente, sobre todo en estos días que vamos a celebrar la Pascua, la Semana Santa, ¿verdad? Como tradicionalmente la conocemos. Y esta porción está en Juan 18 y vamos a iniciar la lectura en el versículo 33. Y dice así: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes revelación, traes guía, traes enseñanza. Y queremos pedirte, Señor, que esta mañana, esta tarde, nos des la revelación y nos des, Señor, el querer como el hacer para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Que podamos ser hacedores de tu palabra y que podamos establecerte verdaderamente como nuestro Rey y Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, Dios, como ya lo habíamos visto un poco la semana pasada, Dios tiene una casa. Así como cada uno de nosotros tenemos un hogar, una casa, y en esa casa donde usted vive, ese es su reino y ese es el lugar donde usted gobierna. Bueno, a menos de que tenga hijos adolescentes. Pero lo más normal y natural es que usted, el lugar donde vive, el lugar donde mora, ese es su reino y esa es su casa. Y esa casa debe de vivir y debe de moverse de acuerdo a sus reglas, porque usted es quien la sostiene, usted es quien la posee y quien establece lo que se tiene que hacer y lo que no se debe hacer. Dios tiene también una casa y esa casa es su reino. Y en este reino del Señor, Él establece sus reglas y establece sus reglas sobre toda la creación. Esa creación del Señor es la casa de Dios. Es todo lo que Él ha creado, es la casa del Señor. Por eso en el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y lo leímos ahorita al inicio. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo
y los que en él habitan. Esa es su creación. Por lo tanto, esa es la morada de Dios. Esa es su casa. Dios decidió poner a alguien a que cuidara su casa. Él decidió que alguien pudiera llevar esa casa en su representación. Y la forma en que esa persona o esa criatura llevaría su casa sería a través de una creación de él también. De una criatura que él crearía, valga la redundancia, y esa criatura llevaría la casa, la administraría en su nombre. Esa criatura es el ser humano. Somos nosotros los hombres. Y digo los hombres no varones, sino los hombres como su creación, la creación de Dios. Por eso es que en Génesis 1 nos habla y nos dice la Biblia que primero crea a Adán y después vio que necesitaba, pobrecito, como era varón, dijo, este va a necesitar ayuda. Entonces crea a Eva para que ellos puedan gobernar sobre su creación. Esa fue la razón de la creación de Adán y de Eva, para que ellos pudieran enseñorearse de su creación. Así los dice en Génesis capítulo 1. En el Salmo 8, en los versículos 4 al 6, también el Señor nos dice que creó a este hombre un poco menos que los ángeles. Y los creó para que pudieran gobernar. Por eso en el versículo 5 dice, los ha hecho poco menos que los ángeles. Y en el versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Esto lo vemos nuevamente confirmado en el Salmo 115, versículo 16, cuando dice, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. El Señor creó a esta criatura, una criatura que tenía que estar sujeta aquí a lo terrestre, como parte de esta creación que Él establece. Y ese hombre tenía que ser el administrador, el mayordomo de esta casa de Dios, a la manera de Dios, con las reglas de Dios y bajo el gobierno de Dios. Pero ¿qué cree? Adán tenía la pelota y estaba jugando a la ofensiva. Lanza un pase y se lo interceptan a Adán. Adán pierde la pelota y esa pelota es entregada al diablo o Satanás, como usted prefiera decirle. Satanás recibe esa bola, recibe esa pelota, la intercepta haciendo pecar a Adán. Sabemos que el diablo, que Satanás, está en rebeldía y está totalmente en contra de todo lo que viene de parte de Dios. Por lo tanto, él buscaba hacer esa intercepción de Adán y lo logra. Adán perdió el control de la casa. Vamos a decir que se le perdieron las llaves de la casa y las encontró Satanás. Se le pierden las llaves y las agarra Satanás. Él encuentra esas llaves y el pecado entra, en ese momento el pecado entra en el mundo. Cuando el pecado entra en el mundo, esto empieza a generar un caos en la humanidad y se corrompe toda la creación de Dios. Ahí empiezan todos los problemas. Si usted hasta la fecha se está quejando porque se tiene que levantar a trabajar, es culpa de Adán. Así que Dios quiere recuperar su casa. Dios quiere sacar a esos inquilinos de ahí y recuperar su casa. Él no tiene problema que ahí sigan viviendo, pero esos inquilinos tienen que recordar que la casa es de Dios y que tienen que vivir bajo sus reglas. Porque el Señor es quien estableció esa casa. Pero por la manera en que el Señor establece esta creación, esta casa, la única forma de Él poder volver a establecer su reino y poder gobernar y poder llevar el manejo de esa casa tiene que ser por medio de un hombre. Porque el Señor así lo estableció desde el principio y el Señor nunca va en contra de lo que Él ya ha establecido. Entonces Él tiene que tener a otro hombre que pueda recuperar el control de esa casa. ¿Nos vamos entendiendo? Él no puede cancelar lo que Él ya estableció desde el inicio, por lo tanto necesita de otro hombre
para poder tomar y recuperar ese control. Así que el primer Adán, que perdió la pelota, que perdió las llaves y no pudo llevar a cabo la administración de la casa del Señor, pierde, entra el pecado al mundo y el Señor necesita otro hombre que lo pueda hacer. Y es cuando vemos cómo se va desarrollando todo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos va anticipando que vendría un hombre, un Mesías que llevaría la casa de Dios, que sería quien vuelva a establecer las reglas de la casa de Dios, según como Dios lo quiere que así sea, como el Señor está buscando que sea establecido. Y si a usted le parece bien, a ese hombre le podemos empezar a decir un rey. Un rey que tenía que gobernar la creación de Dios con una perspectiva del cielo, con una perspectiva de acuerdo a las reglas de Dios. Por eso es que todo el Antiguo Testamento se anticipa a la llegada de este rey. Este rey tendría que venir a través del pueblo de Dios, que ahora nosotros lo conocemos como el pueblo judío, que de hecho ese rey viene también de la casa de Judá, que por eso se le dice al pueblo judío, porque es la única casa que quedó identificada. Esa es otra historia, pero luego se la cuento. Pero por eso ahora nosotros le decimos judíos. Ese rey tendría que venir del trono de David. Era la promesa que el Señor le hizo a David, y por lo tanto ese rey tendría que venir de ese linaje y tendría que venir a establecerse como rey, como lo hizo David en su momento. Ese rey vendría a supervisar a Israel, a su pueblo, y de ahí a todo el mundo. Ese era el plan original. Así que todos los profetas han anticipado a este rey. Y usted, cuando va leyendo las escrituras y revisa a los profetas, se da cuenta que todos y cada uno de ellos hablaban y profetizaban acerca de este rey que tendría que venir. El pacto con Abraham anticipa también a este rey. La línea de David anticipa también a este rey. Vaya, como le vuelvo a repetir, todo el Antiguo Testamento nos habla de ese rey que tendría que venir. Llega el momento, transcurre el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Y Juan el Bautista entra en escena. Y en Mateo 3:2 nos dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza a predicar, y esto lo vemos en Mateo 4:17, el Señor toma su lugar en la historia y desde entonces Él nos dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que venía a decir Juan el Bautista, ¿se da cuenta? Están hablando de reino y de cómo ese reino está regresando a gobernar lo que le pertenece. Cuando el Señor envía a sus discípulos a que vayan y prediquen el evangelio, en Mateo 10, versículo 7, porque obviamente el rey está aquí y les dice: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta de cómo se predicaba y se enseñaba lo mismo? Y el Señor se aseguró que todo mundo lo pudiera escuchar y que todo mundo lo pudiera volver a repetir. Así que cuando hablamos de Jesucristo, del nombre que hoy vamos a hablar, del hombre también que hoy vamos a hablar, no estamos hablando únicamente de un Salvador. Usted lo puede conocer como su Salvador, pero quiero que a partir de hoy todos nosotros lo podamos entender y conocer como su Rey. Como su Rey y como su Señor. Porque Él es un rey y Él tiene un reino. Y es la casa sobre la que Él tiene que gobernar, que es su creación. Y es por esta afirmación que Él hace, esa misma afirmación que Él hace y que se afirma y se confirma como rey, es por la cual muchísima gente lo quiere matar. Muchísima gente lo quiere matar. Por eso en Juan 19,
del versículo 14 al 15, Pilatos les dice: he aquí su rey, he aquí su rey. ¿Y ellos qué creen que le contestan? Crucifícale, crucifícale. Y todo esto, fíjese qué interesante y qué controversial y qué triste, porque tuvo una semana antes de este suceso, de esto que acabamos de leer, cuando Pilatos les presenta a Jesús y todos gritan crucifícale. Una semana antes lo estaban recibiendo con palmas, con sus mantos que se los quitaban, los ponían sobre el piso para que Jesús entrara triunfante a Jerusalén. Y solamente le gritaban: Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Lo estaban recibiendo con victoria, lo estaban recibiendo con alegría, lo estaban recibiendo como su Salvador. Pero una semana después estaban gritándole: crucifícalo, crucifícalo. Hoy, en nuestro calendario tradicional, hoy es ese domingo de Ramos. Hoy es ese domingo donde Jesús entra triunfal a Jerusalén, porque el pueblo sabía y pensaba que los iba a salvar, que sí los salva, pero solamente a aquellos que lo reciben en su vida, en su corazón. Ellos lo entendían de una manera física, donde pensaban que iba a ser un revolucionario que se iba a levantar en armas en contra del imperio romano. Y le gritan: crucifícale, crucifícale. Desafortunadamente, hermanas, desafortunadamente, mucha gente hoy los domingos grita Hosana y levanta las manos y cantamos y adoramos y glorificamos, pero salen de la iglesia y continúan con sus vidas de lunes a sábado y pareciera que gritan crucifícale, crucifícale. Porque el ser humano así somos. Porque en la mayoría de las ocasiones no nos importa o no es trascendental que nos enseñen y nos digan que Jesús es el Rey. No nos importa qué título sea el que cargue, mientras no me diga a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Mientras no me diga qué es lo que yo tenga que hacer, no importa que me digan que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías. Y el domingo puedo ir y cantar, pero el resto de la semana yo hago las cosas a la Frank Sinatra, a mi manera. O si le gusta mejor el salmista Vicente Fernández, yo sigo siendo el Rey. Pero déjeme le explico algo acerca del reino. Nosotros no estamos acostumbrados a conocer o a vivir en un reinado, porque nosotros hemos vivido toda nuestra vida en una democracia, bueno, o al menos eso creemos, ¿verdad? En una democracia. Una democracia donde se solicita un voto para ver quién gana o quién tiene esa mayoría. Pero cuando es un reino, en el reino ahí no se le está pidiendo a usted voto, no se le está pidiendo a usted democracia. Cuando es un reino, no se le pide a usted permiso, no se le pide su opinión. El reino es tal cual, se establece tal cual, y lo que dice el rey es lo que vale. No importa lo que usted diga. Así se maneja un reino. Hoy tenemos reinados democráticos porque ya el rey ya no gobierna como se gobernaba en la antigüedad. Como ahora todo el mundo se empezó a humanizar y democratizar, aún muchos países que manejan reinados lo manejan como un reinado un tanto demócrata, porque quien lleva las riendas del país es un primer ministro, que él sí es electo por vía de votos. Y sí hay un rey, pero ese rey de alguna manera no tiene una funcionalidad como lo tenía antes para gobernar. ¿Sí? Luego explicamos más esa parte, ¿verdad? Pero vaya, nosotros no entendemos a ciencia cierta cómo es un reinado.
Nosotros todo lo queremos democratizar y todo lo queremos humanizar, pero cuando es un reinado, el reinado no le va a pedir a usted permiso. Él quiere, y estoy hablando del rey, él quiere declarar lo que debemos hacer. Cuando usted confió en Jesús como su Señor, como su Salvador, eso lo guió a algo dulce poco a poco, y eso es bueno, eso es bonito, porque también entra un factor ahí emocional. Pero cuando Él se convierte en su rey, o cuando usted verdaderamente lo posiciona como su rey, Él se empieza a unir a usted, aun y cuando usted se encuentre en situaciones desagradables, en el aquí y en el ahora. Porque Él quiere ser tu Salvador, pero también Él quiere ser tu gobernante. Él quiere gobernar tu vida, y no porque Él se quiera imponer, sino porque a ti, a mí, a todos nos conviene. Él quiere tener la última palabra en cualquier asunto relacionado con tu vida. Porque Él es quien tiene la verdad. Porque Él es quien puede tomar una mejor decisión. Así que el reino es el dominio sobre el cual el gobernante se establece. Esto es parte de lo que vimos la semana pasada. Y cuando Él se establece en ese dominio, Él ejercita ahí su autoridad. Por eso le digo que toda la creación es la casa del Señor, y el Señor es quien debe de gobernar en ese lugar, en su casa. El reino de los cielos se refiere a una jurisdicción sobre la cual Dios gobierna, y Dios gobierna a través de Cristo. El reino de Dios se refiere también a una persona, y el reino de los cielos se refiere a esa esfera en la cual Jesús gobierna. Todo esto se lo estoy diciendo así más en resumen, porque la semana pasada lo explicamos un poco más a detalle. Por ello Jesús nos dice que su reino no es de este mundo. ¿Recuerda eso? Significa que su autoridad de reino no viene de este mundo. La autoridad de reino, para ser ejercitada en este mundo, viene del mundo del cual viene Jesús, o de la esfera de la que viene Jesús, que son los cielos. Por eso cuando nosotros oramos, y que oramos el Padre Nuestro, siempre decimos: venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Por eso le decía, a veces lo oramos, lo recitamos, y a veces, me atrevo a decirlo, seguimos sin entenderlo. Seguimos sin establecer ese reino en la tierra. Seguimos sin establecer ese reino en mi vida. Olvídese de la tierra, en mi vida. Seguimos sin declararlo rey de mi vida. Por ello es que Jesús nos dice que su reino no es de este mundo. En la oración de Jesús, del Padre Nuestro, Él le está enseñando a orar de esta manera a gente que ya ha sido salvada, a gente que ya ha sido redimida, gente que está buscando establecer su reino en su vida, que va a estar bajo su gobierno, mientras esté o estemos, y nos incluimos todos, en esta tierra. ¿Qué significa? Que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, Él nos empieza a dar instrucción desde el cielo sobre cómo tenemos nosotros que vivir. Por eso es que cuando nosotros oramos, y usted esto lo sabe, cuando nosotros oramos, y siempre que cerramos una oración decimos: te lo pedimos o te agradecemos en el nombre de Jesús. Eso es como si usted se parara y dijera: esto lo pedimos en el nombre del Rey. ¿Verdad que suena más poderoso? Es como cuando en su trabajo van y le dicen: oye, me dijeron que tienes que terminar esto ahorita a la 1, nos lo pide el gerente, el director, el dueño de la compañía va a venir y tiene que estar a la 1. Ay, híjole. Sí, como en la película, 3,000 piezas. ¿Verdad que sí nos apuramos?
porque sabemos que hay autoridad. Y si nosotros oramos y le decimos en el nombre de Jesús, es porque nos referimos en el nombre del Rey. Tenemos que entender que es autoridad. Estamos declarando que Jesús tiene la última palabra sobre cualquier asunto de nuestra vida. ¿Sí? No importa lo que le digan los doctores, no importa lo que le diga el compadre, la comadre, la vecina, la tía, la abuelita. El que tiene la última palabra siempre es el Rey, siempre es el Señor. Ahora, aquí es donde se empieza a poner aquí tricky el asunto, ¿verdad? Medio confuso. ¿Por qué? Porque queremos que Jesús tenga la última palabra, queremos que Jesús nos ayude, queremos que Jesús nos bendiga, pero solo en aquellas cosas en las que yo sí estoy de acuerdo con Jesús. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si yo veo que esto está bien porque yo así lo aprendí, así lo hago y yo sé que así se lo pido a Jesús y en eso estoy muy de acuerdo. Pero si me dice que debo de dejar de estar viendo el celular cuando el pastor está predicando, ay, sí que no se metan conmigo. ¿Verdad? Ahí es donde, en mi rancho, no sé cómo digan en Valsequillo, Jaime, pero en mi rancho dicen, ahí es donde la puerca torció el rabo. Ah, de ahí salió, Amén por eso. Híjole, voy a hacer un paréntesis para platicarle algo. La semana pasada me trajeron capirotada estilo Valsequillo. De Tejolocachi, fue una combinación ahí entre Tejolocachi y Valsequillo. Pero déjeme le digo, no es solamente eso, sino me trajeron también capirotada estilo Ranchería Juárez y estilo La Industrial. ¿O de dónde? ¿Del Industrial? Del Industrial. O sea, toda la semana, gracias al Señor, gracias Rey, porque esta Semana Santa, esta Cuaresma me ha surtido de suficiente capirotada. ¿Mande? ¿Cuál capirotada? ¿De cuál ganó? No puedo decirlo. Todas han sido muy buenas. Todas han sido muy buenas. También Mari Galindo. Sí, no, es que me ha llegado gracias al Señor. Ahí es donde se hace válido el versículo que el Señor provee. Sí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Él te añadirá capirotada. Bueno, les decía, queremos que Jesús tenga la última palabra en nuestra vida, pero normalmente buscamos que tenga la última palabra únicamente en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en lo que yo estoy de acuerdo con Él. Queremos que Él intervenga en las decisiones, pero la idea no es que Él se ajuste a mis necesidades, no es que el gobernante se ajuste a los gobernados, sino que nosotros que somos gobernados por el Señor nos ajustemos a sus reglas, a sus leyes, a su gobierno. Eso es lo que tiene que suceder. Si usted va ahorita con un líder de algo, un presidente de alguna nación, usted no va a ir a decirle, oye, yo quiero que hagas esto porque así es como a mí me conviene. Inténtelo, pero no le recomiendo que lo haga. No va a suceder así. Es más, ni siquiera en su trabajo se lo van a permitir. Que usted llegue con el gerente y le diga, oye, es que no me parece eso que estás haciendo. Mira, a mí el horario que a mí me gusta es como que si yo entrara a las 12 y pudiera salir como a las 3. Créame que no lo van a bendecir de esa manera. No va a suceder. Usted se tiene que adecuar. Usted se tiene que adecuar a quien es el que está gobernando. ¿Sí? Jesucristo quiere ser tu Salvador. El Salvador que te va a llevar al cielo. Pero quiere ser el Rey que gobierne mientras tú estás aquí en la tierra, antes de llevarte al cielo. Lo que significa que cada pregunta sobre cualquier tema en tu vida, la única pregunta que tú tendrías que hacer, única pregunta válida es, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga sobre este asunto?
No al revés, Señor, ya estoy haciendo esto, ya me adelanté, bendíceme. No, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú me dices con respecto a esta situación? ¿Qué es lo que tú me puedes decir con respecto a este problema? Y cuando haces esa pregunta a tu rey y le contestas de una manera afirmativa, ¿y a qué me refiero afirmativa? A que sea cual sea la respuesta que el rey te dé, tú tienes que decir, sí, Señor, sí, mi rey. Eso es lo que dice tu palabra, eso es lo que tengo que hacer. Cuando tú haces esa pregunta y respondes de esa manera, es solamente ahí y únicamente ahí es cuando vamos a empezar a funcionar como ciudadanos del reino de Dios. Antes de eso no. Antes de eso no. ¿Y sabe por qué? Mire, el Señor tiene que competir con muchísima gente rebelde, con muchísimos traidores, y lo digo así, traidores, que están utilizando el nombre del reino o el nombre de Dios para trabajar a su favor, pero que trabajan para el bando contrario. Por eso le digo, traidores. Porque están buscando traer los valores del reino o están confundiendo a la gente del reino y de la casa de Dios a sus beneficios, a lo que a ellos les conviene, a sacar tajada, a sacar beneficio económico y en ocasiones social y espiritual para ellos. Y no debe de ser así. Y no solo esperan que Dios se ajuste a lo que ellos quieren hacer, sino que hasta se ponen a orar para que así sea. Por eso sus oraciones no son contestadas. Si nosotros nos empeñamos en orar algo que va en contra de lo que el Señor quiere, no va a suceder, hermano. No se desgaste. Es como lo que yo le enseño a los varones que dice mi tocayo Pedro en Primera de Pedro, que le dice, si no trata, se lo estoy parafraseando, si no trata a su mujer como a vaso frágil, ni aunque se pase 24 horas de rodillas orando, lo voy a escuchar. ¿Qué dice Pedro? Sus oraciones no serán contestadas ni escuchadas siquiera. Y esto no es un asunto pequeño, esto no es una peccata minuta. Jesús nos dice, mi reino está en este mundo, pero no es de este mundo. El reino del Señor viene del cielo. Por eso Él quiere que tú tengas decisiones del cielo en tu mover, en tu caminar, en tu ejecutar aquí en la tierra. Por eso usted me va a estar oyendo hablar tanto y a darle y dale con el reino de los cielos. Mire, en todas las iglesias le dicen al grupo de varones, el grupo de varones. Aquí no, aquí somos hombres de reino. Los varones todavía se me confunden y ponen varones. Pero somos hombres de reino, porque tenemos que establecer el reino aquí en la tierra. No somos nada más hombres, sino hombres de reino. Sí, tenemos que ejecutar y hacer como el Señor nos lo dice. No tienes que decidir nada para tu matrimonio que no nos diga el Señor. No tienes que decidir nada de cómo manejar tus recursos, tu negocio, tu trabajo, sino por medio de cómo el Señor nos lo enseña. No tienes que hacer nada diferente con tus relaciones y familia, salvo lo que el Señor nos enseña. Eso significa que si todos nos movemos y empezamos a hacer como el Señor dice, vamos a ser dignos representantes del reino de los cielos. De otra manera no lo vamos a hacer. Él gobierna en todo porque Él es el rey de todo. Pero si no le permites a Él que hable sobre algún tema en específico, significa que te has convertido en tu propio rey. Es como cuando le dices al Señor, bueno Señor, yo bien en todo eso, nomás aquí mi trabajo no. A mí en una ocasión me dijeron eso. Vamos a hablar de trabajo y al Señor lo dejamos allá afuera. Dije yo, qué caray, ¿y cómo logras hacer eso?
Porque el Señor tiene que estar inmiscuido en toda tu vida. No hay algo en lo que tú puedas dejar fuera al Señor. No lo hay. Si piensas que estás haciendo algo a oscuras, escondido, y aunque la gente no se dé cuenta, pero Dios sí se da cuenta. A Dios nadie lo puede engañar. Nadie. Así que cuando usted viene a Cristo, usted cambia de reino. Hace un cambio. Le cambian el switch, como cuando prende la luz. Significa que usted, cuando cambia de reino, usted está representando ahora a otra bandera. Ya no pertenece a la bandera en la que originalmente estaba. Ahorita yo les dije este versículo, también lo vimos la semana pasada, Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas y capirotada os serán añadidas. En otras palabras, el Señor te está diciendo: busca mi reino, y el rey es el que te va a cubrir la espalda, es el que te va a estar cubriendo, es el que te va a estar protegiendo y te va a proveer de lo que tú necesitas. Pero tienes primeramente que establecer su reino y vivir bajo lo que su reino te ofrece y bajo lo que su reino te dice que tienes que hacer. Ahora, esto es bien bonito, pero fíjese cómo lo dice Lucas. Lucas lo dice de una manera bien bonita, porque dice, Lucas 12, del 31 al 32, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego dice el versículo 31, y luego este es el 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En otras palabras, al rey le place brindarte el reino, darte el reino. Para él es un placer darte y entregarte el reino. Pero tenemos que ser buenos administradores y establecer su reino en cualquier asunto en nuestra vida. Cuando usted no deja que la palabra de Dios intervenga en sus decisiones y en su vida cotidiana, usted no está estableciendo a Jesús como su reino. Usted quiere ser su propio reino, donde solo usted decide, donde solamente usted dice que quiere, donde solamente usted hace el berrinche y dice así porque así, y porque así soy yo, y porque quiero y porque puedo, y porque me da la gana. Pero eso lo convierte a usted en un rebelde. Eso lo convierte a usted en un enemigo del Señor. El Señor quiere mostrarte lo que Él puede hacer por ti. Quiere mostrarte lo que pasa en tu vida o puede pasar en tu vida cuando el reino, cuando Él como rey llega a tu vida. Él lo quiere mostrar, pero nosotros no le permitimos entrar, porque es un placer para el Padre entregarte el reino. Muchos estamos perdiendo cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y nos las estamos perdiendo porque no lo estamos estableciendo como nuestro rey. No lo estamos estableciendo como rey de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras circunstancias. Y no estamos permitiendo que Él dé la última palabra, que Él nos dé su opinión y que nosotros podamos ejecutar su opinión. Y esa es una de las razones por las que muchos de nosotros en ocasiones nos la pasamos derrotados, nos la pasamos que sentimos que estamos caídos, que estamos en la lona, que sentimos que nada bueno puede suceder, porque Jesús no es nuestro rey. No lo hemos establecido en nuestra vida. La Escritura nos enseña, la Biblia nos enseña que la carne va a buscar estar al contrario, o luchar, o estar en contra de la autoridad de Jesús. Así nos lo dice la Escritura.
Es por ello que siempre vamos a encontrar esa resistencia. Por eso la Escritura también nos dice que el espíritu y la carne van a estar en una constante lucha. ¿Sí le ha pasado? Le voy a poner un ejemplo sencillito de los que casi siempre le doy así sencillos para que lo podamos entender. Es como cuando usted sabe que tiene que levantarse a orar, pero su cuerpo, su carne le dice, no, espérate 5 minutos más. Ahora yo le digo, cuando se levanta a las 5 del madruguete para ir a la maquila, también su carne se resiste, pero usted la obliga a levantarse, bañarse e irse a trabajar. Lo mismo tenemos que hacer para establecer a Jesucristo como nuestro Rey en nuestra vida. Y que lo que Él nos pide poderlo hacer. Eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que tenemos que hacer. Mire, el venir a Jesús, el hacer la oración de fe es sencillo, es fácil. Eso mucha gente lo puede hacer en un momento emocional. Le digo que es como cuando alguien se va a casar, ¿verdad? Todos dicen que sí, pero espérese a que empiecen los problemas. Digo, y no se tiene que esperar. Si todos lo hacemos de acuerdo al Señor, no va a tener problemas. Pero cuando venimos al Señor nos parece fácil y puede ser inclusive emocional. Si yo ese día la prédica me hizo sentir bien y me emocioné y me motivé, yo ese día puedo decir, sí Señor, te recibo y te quiero servir. Mándame a las misiones allá a Europa, toda Europa no le hace. Y si me mandas en avión y en hoteles de primera clase, mejor. Con todo gusto voy y te sirvo allá. ¿Sí me estoy explicando? Pero es algo emocional. Es algo emocional. Y esa oración de fe a usted lo hace cruzar esa puerta de ser del mundo, de ser de esta tierra y cruzar la puerta y en ese momento convertirse a un ciudadano del cielo, en un ciudadano que tiene que empezar en su vida a gobernar Jesús. Por eso en Juan 3:3 nos dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Que cuando recibimos a Jesús, cuando lo hacemos nuestro Rey, en ese momento switchamos, ahorita yo le decía, cambiamos de bandera, cambiamos de reino. Hemos vuelto a nacer. Ahora el Señor es nuestro Salvador. También usted puede escucharlo como usted ha sido convertido, usted se convirtió a Cristo. Usted ha sido justificado. Esto es volver a nacer. Y eso significa entrar al reino de Dios. Por eso le digo, es como cruzar la puerta. Dice, ok, ya la hice. Ya crucé. El problema es que mucha gente entra al reino de Dios por esa puerta, cruzan esa puerta y ¿qué cree? Se quedan en la puerta. Cruzan la puerta, pero se quedan en la puerta. Y ahí en la puerta, domingo a domingo, usted viene y alaba y canta, pero está en la puerta. No sabe qué hay más allá, porque no se ha atrevido a dar ese paso de ir más allá. Nada más cruzó la puerta y ahí se conformó y ya aquí estoy bien. Porque aquí en la puerta pues no, como que no me dicen mucho, ¿verdad? Yo aquí estoy y aquí estoy cómodo. Y si quiero pasar desapercibido, pues aquí en la puerta estoy bien. Porque ya vemos muchos, hay varios aquí en la puerta. Como en mis tiempos, déjenme le platico algo. Como en mis tiempos, cuando iba uno a las fiestas, los varones éramos bien tímidos antes. Íbamos a las fiestas y todos así hechos bola ahí en la puerta, con su vasito de coca. Y las chicas allá bailando y todo, y uno con su vasito de coca. Coca-Cola, Y nomás volteábamos a vernos, pero nadie se animaba a ir a sacar a alguien a bailar. Así nos pasa en el reino, ¿verdad? ¿Verdad, Alfredo? Por eso Alfredo le da risa. Ya a ustedes ya no les tocó esos tiempos, chavos, jóvenes. Discúlpenme, así pasaba en Valsequillo, igual.
Ahí el problema en Valsequillo es que no alcanzaban a ver quién estaba bailando por la polvadera que se armaba. No, y se les iba la luz, no hombre, pues peor. Muy bien, serénense. Entonces muchos entramos, cruzamos la puerta, pero no queremos ir más allá. No sabemos qué hay más allá. El Señor nos dice, te dejé pasar por esa puerta. Ya recibiste salvación, pero yo lo que quiero es que entres al reino. Que entres más allá, que te puedas introducir al reino. Que puedas ver una nueva realidad de este gobierno divino, de este cambio de reino. Pero si usted intenta hacerlo trayendo consigo todo su pasado, toda su educación secular, sus ojos puestos en esa educación secular, en los medios, en las noticias, en las opiniones de la gente, las opiniones también de tanto youtuber que hay ahorita, el dolor que anda cargando y que no quiere soltar, y arrastra todo eso al reino de los cielos, no va a encontrarse con el reino que Dios quiere encontrarse, con el reino que Dios quiere que usted se encuentre. Es por ello que yo utilizo esta famosísima frase de que salimos del rancho, pero el rancho no sale de nosotros. Queremos cambiar de reino, pero queremos seguir viviendo como vivíamos antes de entrar al reino. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Por eso los reinos chocan y sufren violencia. Por eso nuestra carne sigue luchando con el espíritu. Porque seguimos queriendo vivir como vive el mundo, queriendo entrar o habiendo entrado a un mundo diferente, un reino distinto. Y seguimos luchando, y seguimos peleando, y seguimos renegando, y seguimos siendo rebeldes. Hay mucha gente que habla de acercarse a Jesús y que habla de buscar a Jesús, pero lo busca también en los métodos seculares, en los métodos del reino. Mucha gente piensa que porque se pone a estudiar 20.400.2 maestrías de licenciatura en teología, eso lo va a acercar al Señor, y no va a suceder. No va a suceder. Es muy bueno educarse, es muy bueno prepararse. Ahorita le doy el comercial de la licenciatura en teología de Pacto Vivo. Es muy bueno prepararse, pero lo que necesitamos verdaderamente es entrar al reino y permitir que Dios gobierne en nuestra vida. Son cosas diferentes. Cuando ya el Señor gobierna en su vida, entonces sí, prepárese, estudie, lea. Eso le va a enriquecer muchísimo más y le va a ayudar a fortalecerse para seguir sirviéndole al Señor. Pero si no lo establece como rey de su vida, usted va a seguir queriendo aprender cosas que no va a poner nunca en práctica. No va a suceder. Mientras no entienda quién está a cargo en tu vida, quién es el que gobierna tu vida, vas a estar más cerquita de las excusas que de Jesús. ¿Se lo repito? Cuando no permitimos que Jesús gobierne mi vida, voy a estar más cerca de las excusas que de llevar una vida de acuerdo a Jesús. Así. Muchas de estas cosas, de eso que venimos arrastrando del mundo, permanecen mucho tiempo en nuestra vida. Y pensamos que es lo normal, y pensamos que es poco a poco, y pensamos que no va a ser posible dejar eso. Pero sí lo es. Por eso la Escritura nos dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando habla usted de ciudadanía, habla acerca de a cuál nación usted pertenece, a cuál nación usted es parte de. Por ejemplo, nosotros somos de México, México es nuestra nación. Y nosotros tenemos que vivir bajo las leyes de este país. ¿Sí? Pero si usted viaja, usted necesita un pasaporte para que lo dejen entrar a otros países, porque usted se va a estar identificando como mexicano. Entonces usted tiene que identificarse de esa manera.
Y en el país en el que se encuentre, ahí en ese país a usted lo van a identificar como mexa. Sí, este es mexa, este trae pasaporte mexicano. Cuando usted acepte a Jesús, usted se convierte en un ciudadano del cielo. Pero para que usted se identifique como ciudadano del cielo, tiene que andar portando su pasaporte del cielo. En otras palabras, cuando usted ande por el mundo, por la tierra, por las cosas que usted hace, por su escuela, su trabajo, su oficina, tenga usted siempre su pasaporte en la mano. Para que usted se identifique como un ciudadano del cielo. ¿Cómo lo va a identificar? ¿Cuál es su pasaporte? El que usted en todo momento muestre fruto, muestre a Cristo, que usted siempre muestre fruto, que usted siempre muestre que es parte del reino de los cielos, que su comportamiento es distinto. Así como en Estados Unidos sacan a flote inmediatamente a un mexicano, dice, este debe ser mexicano, está comiendo chile, le gustan los tacos, ¿verdad? Que lo identifican. Así, cuando usted se identifica con el reino de los cielos, este ha de ser cristiano. Que así lo puedan ver a usted. No porque traiga una calca o su carro traiga una calca de Pacto Vivo, sino que usted verdaderamente viva con los valores del reino y con el gobierno del reino. Porque mire, usted se encuentra aquí como un visitante. Nosotros pertenecemos al cielo, pero estamos aquí como un visitante en este tiempo. Un visitante que un día todos vamos a regresar a nuestra patria, allá en el cielo. Así que lo triste es que muchos cristianos andan por ahí sin mostrar su pasaporte, sin mostrar fruto. Y eso lo convierte a usted en un cristiano ilegal, un cristiano espaldas mojadas. Porque es cristiano, pero no está dando fruto, no está mostrando su pasaporte, no está mostrando su nacionalidad. Así que el nombre de Jesús es el ser rey, es ser gobernante, y Él tiene toda autoridad. Y Él nos dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está cerca. Y no solamente habla de ir al cielo, sino que tenemos que experimentar el reino de Dios. Por eso Jesús nos dice en Mateo 28, desde el 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego nos dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos. ¿Cómo les vamos a enseñar? Pues tenemos que enseñarles lo que nosotros ya hacemos. Es como si usted le dice al niño, no digas mentiras, no digas mentiras. Y llega el de Coppel y le dice, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. ¿Sí me estoy explicando? Si vamos a hacer un discípulo, tenemos que enseñarle cómo vive un discípulo de Jesús. De otra manera no estamos dando fruto. Porque el Señor nos dice, yo estoy a cargo, toda potestad me ha sido dada. Y eso significa que Él está a cargo de tu trabajo, que Él está a cargo de tu casa, que Él está a cargo de tu matrimonio, de tus relaciones, de tus hijos. Él está a cargo de todo. Y lo mejor para ti, lo que más te conviene y nos conviene a todos es que lo dejemos gobernar. Nuestro trabajo es arrepentirnos, sacudirnos, quitarnos todo eso que no nos permite vivir bajo su reino. Así que la decisión y la determinación de cambiar está en ti. No andes buscando cosas ni algo más. Ni andes buscando a alguien que te lea las cartas y si andas haciendo eso, que sean las de Pablo que te lean. Si vas a ir a que te lean cartas, que sean las de Pablo. Eso es hechicería, eso no se debe hacer. En ningún momento se le ocurra a usted hacer algo así. Así que usted tiene que tener cambios visibles. Tiene que mostrar visiblemente que su vida está cambiando. De nada nos sirve venir a la iglesia 20 años si mi vida no cambia. Tengo que tener cambios. Ahora, no va usted a cambiar de la noche a la mañana.
Eso desafortunadamente no es posible, pero sí tiene que ir experimentando cambios gradualmente y de manera constante, no se quede estancado. El Señor le va a bendecir y le va a agradecer que usted vaya avanzando, no se quede estancado, pero el Señor también le va a pedir fruto, como el Señor cuando se acerca a esa higuera, porque la ve muy bonita, la ve muy verde, la ve con bonitas hojas y se acerca y dice, va, ¿y el fruto? Y vio que no tenía fruto, ¿y qué hace el Señor? Te secas porque no me sirve a alguien que no esté dando fruto. Así que tú tienes que decirle al Señor, todo lo que me pidas hacer, lo voy a hacer, aunque no quiera hacerlo. Porque eso le va a suceder muchas veces, desafortunadamente, déjeme se lo digo. Aunque tú no lo quieras hacer, lo tienes que hacer. Y tú le dirás al Señor, todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer, aunque no me guste, aunque no quiera, porque tú me lo estás pidiendo. Así que Él es el Rey. Y ya para cerrar, le voy a dar unos versículos que vienen en Apocalipsis. Porque Él es el Rey. Vamos a Apocalipsis 17:14 y dice así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Usted es elegido y es fiel. Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Entonces no es solamente Rey, es el Señor de señores. Apocalipsis 19:19 dice así: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los que quieren gobernar su propia vida, que no ponen a Jesús como su rey. Eso, si cada uno de nosotros somos el que sea de esa manera, es el rey de su propia vida. Esos son los que iban en contra de Jesús. Por eso dice: a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así que Él no es solo rey, es el Rey de reyes. Y cuando Él dice que es Rey de reyes, es porque Él gobierna aún sobre aquellos que piensan que están haciendo su propia voluntad. Todos esos Vicentes Fernández que dicen sigo siendo el rey, de todas maneras el Señor gobierna por encima de cada uno de ellos. Él no es un jefe de nivel medio, de nivel intermedio. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Es esa persona a la que tú debes de temer. Es esa persona que tiene más poder que tú, que tiene más dinero que tú, que tiene más influencia que tú. Por eso tienes que hacer lo que Él te pida que hagas. Él está por encima de cualquier cosa. Él demuestra que tiene el gobierno de esta tierra y Él quiere volver a retomar el gobierno de esta tierra. En cierta ocasión, un hombre ve que un niño está en una carreta que va tirada por un caballo. Y en ese momento el caballo empieza a agarrar galope. A lo que el hombre sale corriendo y logra detener al caballo, lo sostiene y logra que la carreta se detenga. El niño era pequeño, pero el niño logra salvarse gracias a ese hombre que contuvo el caballo. Pasado el tiempo, ese niño que iba en la carreta y que pudo haber muerto, crece y se convierte en una mala persona. Se convierte en un delincuente, se convierte en un asesino. Y llega un momento en que lo aprenden, va a la cárcel, y ya estando a la cárcel lo presentan delante de un juez. Lo presentan delante de un juez. Y cuando él ve a ese juez, él se da cuenta que es ese hombre que años atrás le había salvado la vida.
Entonces él dice, yo conozco a este juez. Y le dice, oye, ¿te acuerdas? Yo soy ese niño al que tú salvaste algunos años, que iba en esa carreta tirada por el caballo. A lo que le dice el juez, años atrás, tienes razón, te recuerdo, pero años atrás yo fui tu salvador. Pero ahora soy tu juez. Ahora voy a ser quien va a juzgar lo que has hecho. Así que, hermanos, hermanas, pacto vivo, Jesús es tu salvador. Cuando te presentes delante de Él, ya no va a ser tu salvador, va a ser tu juez. Y te va a preguntar, ¿qué es lo que tú hiciste con esa salvación que yo te di? ¿La utilizaste, estableciste el reino de mi Padre, o únicamente te sirvió para seguir viviendo a tu manera y en tus deleites? Él te va a pedir cuentas, y en ese momento Él se va a convertir en tu juez. Así que yo te recomiendo que lo establezcas en tu vida, sí, como tu Salvador, pero también como tu Rey. Como tu Rey. Porque no sabemos en qué momento nos va a llamar a su presencia. Así que no pierdas el tiempo. Que no pasen más horas, que no pasen más días o más semanas en que lo hagas el Rey de reyes y Señor de señores de tu vida. Así que no solamente lo vea como un rey, como un título, sino que verdaderamente lo hagas Rey de tu vida, para que puedas ver lo que sucede cuando Él toma el gobierno de toda tu vida. Ponte de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que hasta aquí has tenido cuidado de cada uno de nosotros, que tú nos has llamado a tu presencia, que tú nos has traído con lazos de amor para poder recibir de ti y poder recibir salvación de parte tuya. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio. Pero el día de hoy, Señor, queremos recibirte como nuestro Señor, como nuestro Rey. Toma el control de nuestra vida, dirige nuestros pasos, establece tu gobierno en nuestra vida. Que no haya nada que escape de ti, de tu mirada, de tu gobierno. Y sobre todo, Señor, que en todo momento nos podamos gozar de todas esas maravillas que vamos a recibir, porque a ti te place, para ti es un gozo el que nosotros podamos recibir de tu reino. Así que ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, el Rey. Amén. Digno de recibir